Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Este video de pronto resulta un poquitico largo, pero igual va a resultar de utilidad. Frente a la pandemia, pues ya hace 3 días declarada como pandemia de coronavirus, pues hay muchos aspectos que hay que tocar, explicar y comprender. Porque a veces se masifica. Hoy vamos a hablar no de cómo prevenirlo, hay una cantidad de medidas de los diferentes entes de salud que están hablando de la prevención. Tampoco vamos a hablar de la contención geográfica, también se está hablando, sino básicamente vamos a hablar de la prevención de la mortalidad. Recuerda conmigo, prevención de mortalidad. Esto quiere decir cómo hacer que el paciente que va a adquirir el virus de coronavirus o el COVID-19, pues no muera. Y es fundamentalmente este videito. Entonces, hay algunas medidas bien prácticas, no sencillas, pero sí puntuales que se deben de tener en cuenta. Vamos atrás un poquitico hacia lo que se va a hacer el contagio. La gran mayoría de personas piensan, pues personal no médico obviamente, que el coronavirus como que apareció ahora, o sea, es el primer, no, tenemos una serie de coronavirus que actúan en humanos y que actúan en animales. El problema es que este es muy especial y es especial en cuanto a la capacidad que él tiene de contagio. Y tocó la capacidad de contagio, de replicación, porque lo más seguro es que muchos de nosotros tal vez vamos a terminar o vayan a terminar contagiados. Pero una cosa es que usted haga el contagio, otra que usted dentro del contagio desarrolle unos síntomas, otra que desarrolle una patología o una enfermedad moderada, otra que desarrolle una enfermedad severa y otra que usted haga morbilidad severa o mortalidad severa. Y hay un mundo de diferencias entre estos como elementos que acabo de tocar, y Dios quiera, y así lo quiere este video, explicar que pues si usted se contagia, pues básicamente que los síntomas sean leves o que la enfermedad sea leve, que nunca se llegue a enfermedad grave y que nunca se llegue a morbilidad grave, o sea, a todo este daño que puede dejar una enfermedad, cualquier enfermedad, o a mortalidad. Y para eso, entonces, tenemos que tener en cuenta unos pequeños elementos. Primero, saber básicamente que el virus tiene una afinidad sobre las mucosas y sobre las serosas. Eso nos dice que el virus tiene una afinidad por las vías respiratorias. Y en las vías respiratorias va a producir una gran escalada de factores proinflamatorios, inflamatorios. Y estos factores inflamatorios entonces me pueden producir alveolitis, bronquitis o neumonías, que pueden ser leves, moderadas o severas, y dentro de las severas producir también la muerte o morbilidades muy importantes. Pero entonces, ¿de qué depende de que el virus vaya a producir? Vuelvo a repetirlo porque es muy importante y esto tal vez vaya a salvar vidas. ¿De qué depende que produzca solamente síntomas allí, que produzca una gripe? No, una gripe no, porque no es virus de la gripe, pero unos síntomas muy similares a los virus de la gripe, que produzca una alveolitis, que produzca una bronquitis, que produzca una neumonía y que produzca dentro de estos cuadros algo muy leve, algo muy moderado o algo muy severo. Escúcheme que es lo más importante, no depende del virus. Y aquí es donde estoy totalmente en desacuerdo con la información que están haciendo los diferentes programas de salud en todo el mundo, porque nos estamos concentrando en la prevención del virus, nos estamos concentrando en la
contención del virus y en la mitigación, pero no en la prevención de la muerte, de la morbilidad, de la morbimortalidad, y esto me preocupa. Entonces, escuche, el virus va a ser igual para todos, pero el virus se va a comportar de diferentes formas, no por vía de poder del virus, no por vía de poder de mortalidad del virus, sino por vía de poder de su inmunidad y de su estado de salud. Vuelvo a decirle a usted, inmunidad y estado de salud. Dentro de la inmunidad hay una parte que tiene que ver con la capacidad que usted como huésped, o sea, el que va a recibir y el virus como agente, pueda contagiarlo sí o no y generar enfermedad sí o no, o su inmunidad pueda resistir sí o no, mitigar sí o no a la gente, o sea, al virus. Y esto se va a determinar de una forma diferente, o va a suceder de una forma diferente, dependiendo de ese estado inmunológico en el cual usted esté. Entonces, desde ese punto de vista, es importantísimo llamar a todas las personas en este tiempo de pandemia a tener un buen estado de salud. Comenzando porque su médico le ayude a mejorar su sistema inmune o le dé al menos unas ¿qué te puedo decir? Unos tips que te pueda ayudar a mejorar. Y la pregunta es, ¿se puede mejorar el sistema inmune? Sí, se puede mejorar la respuesta. Como no me quiero meter en problemas médicos directamente, ni esto es una consulta, pero de todas maneras sí le quiero decir que la ingesta de agua es fundamental, y le quiero decir que la ingesta de vitamina C se vuelve también fundamental, y la ingesta de proteína también se vuelve fundamental en el caso de tener una buena inmunidad. Le quiero decir que la ingesta de vitamina B1, B2 y B12, y venden concentrados ya de vitamina B1, B2 y B12, también es bastante importante, excepto que usted tenga una condición de salud que no las puede tomar. Hay muchas cosas que pueden hacer una inmunoestimulación, pero esto yo se lo dejo a su médico, se lo dejo a su sistema de salud. Por cierto, le quiero decir que todos los médicos sabemos esto y todas las instituciones lo sabemos, lo que te estoy diciendo y lo que te voy a dar a continuación. ¿Por qué no se aconseja en esta dirección? Porque la gente comenzaría a consultar no por el coronavirus, sino por su estado de salud. Y esto podría congestionar y gastar unos recursos importantísimos del sistema de salud. Perdónenme, pero de alguna forma no se quiere ni congestión en los sistemas de salud, ni se quiere gastos importantes en el sistema de salud. Pero vuelvo a decirte que cuando estamos hablando de morbilidad y mortalidad, esto es fundamental. Y ya que el Estado o las instituciones de salud no lo toman de esta forma, tú tienes que tomarlo y tienes que propender por hacerlo. Entonces te vuelvo a decir, de tu inmunidad como huésped depende la actividad de la gente, y muchos huéspedes serán de alguna forma inmunes o resistentes, y el agente no podrá desarrollar su letalidad viral sobre tu cuerpo. Bueno, es tu vida. Ok, entonces ahí esa partecita de la prevención. Pero la misma condición inmunológica hará que en tu cuerpo se haga X cantidad de replicación viral, o sea, de cantidad de virones. Te lo voy a explicar para personal no médico. No es lo mismo que a tu casa se meta 2 ladrones o un ladrón a tratar de robar, a que se metan 24 ladrones, 36 ladrones, 50 ladrones, lo cual no te da posibilidad alguna de defensa. Entonces, la cantidad de virones, de replicación de virones, y la facilidad con que estos virones pueden alcanzar a replicar su material genético sobre tu célula es supremamente importante y es totalmente asociada
a la calidad inmunológica y al estado inmunológico que tú tengas. Entonces, eso quiere decir que los pacientes que tienen compromiso de tipo inmune van a adquirir la enfermedad con mayor facilidad, se van a enfermar más que los otros y van a tener más riesgo de morbilidad o de mortalidad durante el tiempo de la enfermedad o en caso de la morbilidad posterior a ella. Entonces, el estado de tu inmunidad es fundamental. Y al estado de tu inmunidad, entonces te voy a colocarle algo que para que ustedes lo entiendan un poquitico más, es el estado global, la economía global de tu salud. Y dentro de la economía global de tu salud, entonces hay algunas aristas o unos elementos bastante grandes. Comer bien, hacer ejercicio. Yo te diría que inclusive existen en el internet dietas de alimentación por zonas, pero tienes que comer. Por ejemplo, estas personas que acostumbran para adelgazar o por problemas de trabajo, porque no tienen tiempo, a irse sin desayunar a sus trabajos, pues mi hijo, comienza a desayunar, por favor, es importante. Las personas que tienen una cantidad de ingestas de concentrados sintéticos, industriales, pues vas a tener que propender en este tiempo mucho más por lo natural, mucho más por la verdura, mucho más por la proteína, mucho más por una alimentación que nosotros conocemos como alimentación sana, ya que de alguna forma, escúchame esto, toda esta inmunología necesita un soporte energético y este soporte energético se da a nivel de ATP, o sea, adenosín trifosfato, que es producido por la célula en la mitocondria y que tú necesitas, en términos te lo digo en general para que todo el mundo lo entienda, tú necesitas tener energía para defenderte. Entonces, si no comes, no tienes energía. Tú eres un paciente nutricionalmente apto para desarrollar enfermedades y con una capacidad energética baja. Y esto sí que va a jugar en el desarrollo de enfermedades respiratorias como la neumonía, como la bronquitis y otras enfermedades de tipo patológicas que podrían darse por el COVID-19. Entonces, vas a comer bien. Lo más importante que te quiero decir y donde tienes que colocar todo tu cuidado, escúchame, cada vez nosotros no conocíamos nada de esto, apenas estamos conociendo, nos están dando datos los chinos, yo pertenezco a un comité de inmunología, nos están dando datos ahí, los italianos, trabajo con una casa grande en Italia, ahí nos están dando datos y estamos entendiendo y comprendiendo un poquitico. Ojo, que solamente estoy hablando de mortalidad, pero específicamente de mortalidad. Y estamos entendiendo que las muertes no se están dando en los pacientes inmunológicamente competentes o en los pacientes que no tengan enfermedad preexistente. Entonces, como los puntos diana, los blancos, los que mueren, son los pacientes que tienen enfermedad preexistente. Entonces, ¿qué enfermedades preexistentes? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, sobre todo descompensada. Enfermedades de tipo autoinmune, síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, lupus articular, lupus eritematoso sistémico, a una artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, descompensada, sobre todo descompensado. Pacientes que están dializados por falla renal, sobre todo si su compromiso renal es autoinmune, pacientes con hipotiroidismo, con hipertiroidismo de tipo autoinmune, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con EPOC, que es enfermedad obstructiva pulmonar, pacientes con enfisema pulmonar, pacientes con historia de bronquitis, alveolitis o neumonía repetitivas, pacientes con restricción respiratoria, pacientes con asma. Todos estos pacientes van a hacer un cuadro en caso de infección por coronavirus, que ya te digo que es muy posible tenerla. Estos pacientes van a ser un cuadro 10, 20 veces más agresivos que el paciente que no tiene enfermedad existente o el paciente que teniendo una enfermedad existente
está totalmente cuadrado y compensado. Entonces, mire, allí va este secreto, por favor, a voces, todos los gobiernos para evitar, mortalidad, no infección, sino mortalidad, deberían de estarlo transmitiendo. La compensación que tú requieres de tu enfermedad de base. Es fundamental que compenses tu enfermedad de base. Es fundamental que compenses tu enfermedad autoinmune. Es necesario que estés compensado en cuanto a tu asma, en cuanto a tu EPOC, en cuanto a tu hipertensión pulmonar, en cuanto a las residuos de bronquitis que has tenido. Es necesario que inclusive se ajusten dosis por medio de tu médico para que tú estés compensado. Lo ideal sería que no tuvieras una enfermedad preexistente. Pero estos pacientes que tienen enfermedad preexistente deberían de inmediatamente compensarse, porque son estos pacientes los que se mueren. Ya te digo, hoy tenemos datos frescos de los estudios de la mortalidad, de cómo se produce la mortalidad, de en qué grupo se produce la mortalidad. Y lo que hoy te puedo decir claramente es que los pacientes con enfermedad preexistentes tienen una posibilidad mayor de hacer mortalidad que los pacientes que no tienen enfermedad preexistente, o que los pacientes que tienen enfermedad preexistente, pero que esta enfermedad ha sido debidamente manejada, están compensados, tienen menos posibilidad de los que están descompensados. Aún la hipertensión arterial, y tú vas a decir que tiene que ir hipertensión arterial con un compromiso de tipo viral. El problema es que el compromiso te lleva a neumonías, a veces a neumonías graves, y el problema es que estas neumonías asociadas con hipertensión arterial descompensada van a ser literalmente letales, o van a ser mucho más complicadas, y se va a tener que compensar el paciente hipertenso allí durante la enfermedad, lo que sería menos ventajoso que ya tener el paciente compensado. Entonces la hipertensión arterial es un factor de comorbilidad en las enfermedades del sistema respiratorio de tipo restrictivo o de tipo inflamatorio, y esto lleva a enfermedades cardíacas, y esto lleva a mayor inflamación, y esto lleva a una falla cardíaca o falla renal. Entonces se necesita. La diabetes tienes que compensarla. Primero tienes que hablar con tu médico si hay que ajustar dosis de tu medicamento. Ese sencillamente si vas a tener que frenar tu boca para no consumir hidratos de carbono, papa, yuca, plátano, pan, arepa, todas estas cosas, o que pueden subirte la glicemia. No sé cómo lo vas a hacer, tu médico decidirá, pero lo real es que tú tienes que tener las enfermedades metabólicas. La diabetes es una enfermedad metabólica, la tienes que tener controlada. Las enfermedades hormonales y neurohormonales, síndromes suprarrenales, compromisos de prolactina, adenoma hipofisiarios, compromisos de tiroides y paratiroides, porque lo que se está viendo apenas es que estos pacientes hacen menos hacen menos asimilación al tratamiento y hacen menos resistencia a las neumonías y hacen complicaciones adicionales. Entonces, si usted sabe que usted es hipotiroideo, hipertiroideo, por favor, si usted sabe que está haciendo esas arritmias supraventriculares, aún con la dosis que le están dando para su hipertiroidismo, hable con su médico. Aún el médico general le puede cuadrar la dosis, y en caso de que usted tuviera el coronavirus, lo desarrollara de alguna forma como enfermedad coexistente, no va a ser tan letal. Los diabéticos, ya les dije, necesariamente el paciente descompensado diabético en todas las patologías infecciosas funciona 20 veces peor que el paciente compensado, que el paciente que no ha sido diabético. El paciente que está yendo a diálisis, tienes que hablar con tu médico para que de alguna forma no vaya a ser, la diálisis no vaya a producir deshidratación y tú puedas de alguna forma estar compensadito.
Te había hablado de los pacientes con enfermedades de tipo autoinmune, los pacientes con enfermedades como enfermedad de Crohn, colitis, que presentan estas diarreas profusas y que a veces tienen importantes pérdidas de electrolitos, sobre todo potasio, por deshidratación, y después llegas a una neumonía y vas a complicarte definitivamente. Y bueno, y pueden haber muchas enfermedades más que en este momento se me puedan a mí escapar. No, pues que sería demasiado largo el video, pero lo importante es esto. Mira, escúchame aquí y con eso termino. Mira tu condición de salud. Tú conoces tu condición de salud y junto con tu médico, como método de prevención de mortalidad y de manejo preventivo de la mortalidad, que son dos cosas, ¿de acuerdo? Una detectar para y otra ya hacer. Maneja tus condiciones de salud, de enfermedades de base, y puedes estar seguro que si llegaras a tener un desarrollo de la enfermedad, te va a ir mucho mejor si estás compensado o si no tienes una enfermedad persistente. Estaré mandándote más videos a nivel de que vamos investigando y conociendo. Este te lo quería mandar porque casi nadie está hablando de esto y es importante saber que tienes que cuidar tu salud, tienes que comer. Ojo, ejercicio. Obviamente si ya tienes una neumonía, pues difícil, pero ahora haz ejercicio. To the movie. Porque el ejercicio te va a ayudar a tener una mayor resistencia desde el punto inmunológico. Bueno, ojalá el ejercicio lo hubieras iniciado hace años, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras ahora te va a servir. Entonces, este ejercicio. Habrá muchas cosas más, pero lo importante es que sepas que no le va igual al paciente que entra, entre comillas, sano, porque ya entra con un virus y hace neumonía o hace bronquito o algo, o al paciente que no ha hecho, y que es sano en otras áreas, o al paciente que tiene una cantidad de comorbilidades. Dios te bendiga. El apóstol y médico Gustavo Escobar. Cuando pueda te mandaré otro video si sé más. Dios te guarde.